donde se hizo como una especie de grieta, o se quiere, no sé si existe, vamos a preguntárselo a él, entre los anti-cuarentena y los pro-cuarentena. Si salías a manifestar, pasabas a ser anti-cuarentena, y si no salías, sos pro-cuarentena. Nosotros escuchamos y charlamos con algunos comerciantes que planteaban que ellos no son anti-cuarentena, al contrario, están súper agradecidos de esto, pero que también necesitan salir a trabajar porque se les está terminando lo poco que tenían y tienen que seguir pagando servicios, alquileres y demás. Así que bueno, con él queríamos charlarlo para ver desde su punto de vista qué es lo que está sucediendo y si hay una tercera vía. Buen día, Marcelo Gondel, ¿cómo le va? Buen día, María José, ¿cómo te va? Bien, muy bien, lo escuchamos perfectamente. ¿Usted nos escucha a nosotros bien? Sí, sí, te escucho muy bien. Bárbaro, Eh, gracias. A ver, ¿qué pasa bueno, con este ¿qué tema? planteo? Bueno, ante todo, me parece que eh, yo voy a tratar de, más que dar una opinión tajante, tratar de plantear una, una semblanza y después, bueno, tratar de elaborar algún tipo de conclusión que pueda ser útil para el que escucha. En lo personal no creo en las posiciones binarias, o sea, está claro que estamos en una situación de grieta que se ha profundizado en las últimas semanas y esa grieta me parece que tiene algunos componentes de carácter netamente político, netamente de facción, de creencias, de convicciones o de postura política, y otro componente que es la situación objetiva de cada una de las personas. Eh, Esto no es una frase hecha ni un concepto tampoco demasiado elaborado, es muy simple de comprender. O sea, basta que uno a una situación que está puesta en una estadística, en un número, le ponga, la saque de ese lugar y le ponga un rostro. Ponerle un rostro en realidad significa analizar puntualmente la situación de ese individuo, de esa persona. Frente a eso, cada situación tiene argumentos que están validados por la situación de vida y por las necesidades de esa persona. Pero que obviamente, visto en la perspectiva del conjunto, no solo pierde perspectiva, sino pasa a ser eh, eh, parte de una estadística y de decisiones que por lógica se toman en una forma general que a algunos eh, pocos beneficia y a muchísimos se pueden sentir perjudicados. Ahora, creo que hay una situación primaria que hay que separar. Una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. Creo que la cuestión de la pandemia, o sea, el concepto que se tiene a nivel de la nación y de los habitantes, de acuerdo a las estadísticas que se tienen y a lo que entiendo que todos pensamos, creo que hay un acuerdo inmensamente mayoritario de que estamos frente a una pandemia. O sea, tomar a quienes nieguen la pandemia, que tengan una visión conspirativa del concepto de pandemia, con los números mundiales que se están manejando en las diferentes economías, diferentes actitudes frente a la pandemia, creo que eh, todos convenimos en entender de que estamos frente a un problema de un virus que el ser humano no tiene, digamos, defensas inmunológicas previas generadas a partir del virus que circula, que es un virus de alta transmisibilidad y que si bien el porcentaje de mortandad no parece ser tan alto, la realidad es que en el mundo estamos hoy en casi 400.000 muertos, 376.000. Ahora, cuando vamos a la cuarentena, ya lo que estamos discutiendo es cómo enfrenta cada economía, cada nación, cada sociedad, cómo enfrenta a la pandemia y qué herramientas cuenta. Bueno, en ese caso, la Argentina está dividida en dos Argentinas. Una Argentina es la Argentina del interior, que claramente tiene muchos menos casos, salvo el Gran Resistencia, y que está avanzando en fases de normalización cada vez más rápidas.
En el caso del Gran Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, es donde se encuentran el 90% de los casos que están sucediendo en el país y donde existe el mayor grado de transmisibilidad y de mortalidad. Y cuando uno observa, desgrana las medidas tomadas por el gobierno, hay muy poco que discutir en cuanto a dónde se encuentran hoy los focos. Y los focos están en los lugares donde no se puede respetar o no se respeta el distanciamiento social, sea por motivos ambientales y sociales, como sucede en los barrios de mayor concentración de pobreza y mayor concentración de personas, y también en el transporte público. Esos son los dos, digamos, focos donde hoy el gobierno más pone la atención. Si uno observa eso, va a encontrar que en ese punto es donde aparecen las diferencias entre cada conglomerado social del Gran Buenos Aires y también de Capital Federal. O sea, nosotros no podemos pensar que el municipio de Pilar es igual a la Ciudad de Buenos Aires, o es igual a San Isidro, o es igual a La Matanza, porque la composición social, económica, geográfica y productiva tiene sus particularidades. Entonces, desde mi punto de vista, yo no veo que pueda haber mucha discusión respecto a que el transporte público debe continuar siendo exclusivamente para los trabajadores de actividades esenciales y debe continuar siendo restringido. Pero verdaderamente entiendo que tiene que haber un concepto de amplitud, que de hecho el gobierno así lo ha entendido cuando ha habilitado lo que se llama comercio de cercanía. El comercio de cercanía yo ayer hice, como sabía que iba a salir con vos de este tema, hablé con gente del equipo de comunicación de la Casa de Gobierno y de la Gobernación, para saber exactamente si, por ejemplo, se entendía como gobierno de cercanía tanto una carnicería o una verdulería como una tienda. Y en realidad el concepto es el mismo. Lo que sucede es que el punto donde se encuentra la cuestión es que los trabajadores del comercio de cercanía tienen que circular por propios medios, sean facilitados por el dueño del comercio o medios propios, pero no pueden hacerlo por transporte público. Entonces, salvando eso, en lo que es comercio, yo entiendo de que el municipio de Pilar debiera avanzar en el sentido de permitir que los comercios de cercanía funcionen. Después, respecto a los trabajadores de la salud, en el caso médicos, dentistas, los protocolos de sanitarios que se han presentado habilitan al trabajo por turnos. En esa cuestión ya no sería cuestión del ámbito municipal, sino más relacionado al comportamiento que tienen actualmente muchas obras sociales que no habilitan el pago a los profesionales para la atención de pacientes. Claro, porque ya están habilitados para trabajar. Pero están habilitados para trabajar. Exacto. Con turnos, cumpliendo los protocolos sanitarios. Exacto. O sea, este es un poco el escenario que yo veo en cuanto a Pilar. Ahora, vamos a hacer, digamos, en esto ya entro en un terreno de mi propia especulación, pero creo que es compartida por economistas y por varios políticos y politólogos que trabajamos en diferentes foros de intercambio de ideas. También hay que
hay una dolorosa realidad, que es que en la sociedad se ha producido en estos meses de cuarentena, y es un fenómeno mundial que ha afectado todas las economías, un cambio de paradigma de consumo. O sea, actualmente todos nos hemos puesto en un seteo mental de economía de supervivencia, y esa economía de supervivencia nos ha llevado a no solo a una retracción del consumo de tipo funcional en respuesta a la disminución de los ingresos, sino también a repensar si una sociedad de consumo es verdaderamente conducente. Y creo de que nosotros vamos a tener, aún cuando la pandemia se liberalice mucho más y inclusive se levante, vamos a tener una caída económica violentísima, porque va a haber hábitos de consumo a los que probablemente no se vuelva o se tarde muchísimo en volver. Queda claro, Marcelo. Cuando habló de comercios de cercanía, ¿pudo hacer la consulta sobre las grandes superficies, sobre los hipermercados, que muchos comerciantes que hoy quieren abrir sus persianas, por ejemplo el rubro indumentaria, no lo pueden hacer porque no está permitido, pero ellos mismos dicen, pero ¿cómo? A mí no me lo permiten, y sin embargo los hipermercados tienen sus góndolas llenas y a disposición? Sí, a ver, en el caso de, a ver, vos me referís a grandes comercios Sí, hipermercados, donde, de cercanía, claro, siempre, digamos, a la calle. a la calle, exacto, comercios a la calle. Claro, Online bueno, está permitido, pero a la calle no está permitido. no. A ver, eh, una tienda, vamos a poner una tienda del centro de Pilar, Sí, en la medida que sus empleados no se trasladen por el transporte público, ajá, pueden, y cumpliendo el distanciamiento social, de acuerdo a las normativas de nación y de provincia, están permitidos. No está, el tema es donde el punto es el traslado del personal. De hecho, mira, un ejemplo esto es lo que usted claro. pudo conversar, esto es muy importante lo que nos está diciendo Gondel, esto es lo que usted pudo conversar con la gente de presidencia, con la gente de nación y la gente de provincia. Sí, yo específicamente traté, no en provincia, porque este tema lo hablé con gente del equipo de comunicación de Nación. Ajá, Yo planteé el caso de una tienda en Pilar como centro, ejemplo, ¿no es claro, Pilar cierto? Centro. Entonces, de Pilar Centro. Ujú. Fundamentalmente lo que me dijeron es esto: no pueden utilizar probador y no puede viajar El bueno, tienen empleado. que mantener el distanciamiento social como está planteado en cualquier negocio, Ujú. y el personal no puede trasladarse, no tiene habilitación para trasladarse en el transporte público. O sea, Bien, si el personal va con su propio auto o puede llegar está bien, caminando o puede, por su propio medio, puede abrir. Y bien, me dieron el ejemplo, específicamente en Nación me hablaron de esto. Me dieron el caso de British Tobacco, que tiene su planta en el Parque Industrial de Pilar. sí. Y me dijeron, mira, ¿vos sabés cuál es la diferencia entre British Tobacco y Masalín particulares? Que British Tobacco, a 15 días del comienzo de la producción de cigarrillos por parte de Masalín, no lo podía empezar en el Parque Industrial de Pilar. Bueno, el motivo era porque Masalín tenía resuelto el transporte del personal a la planta sin medios públicos de transporte, y British Tobacco en el Parque Industrial de Pilar tenía el 70% de los empleados que viven fuera del partido de Pilar, y no resolvía el traslado de ese personal fuera del transporte público. O sea, las cuestiones de transporte son un eje central para
poder habilitar, y obviamente el cumplimiento de las normas de distanciamiento. Claro. Ahora, desde mi punto de vista, eh, el permitir actividades en los hipermercados que para el hipermercado pueden ser marginales, pero que para los comerciantes de una ciudad que son, digamos, de un rubro vertical, los puede afectar. Yo creo que ya eso son decisiones políticas, pueden tomarse desde la Intendencia de solicitar que determinados rubros no funcionen para habilitar, porque de alguna manera la competencia desleal está planteada como algo que debe evitarse, Claro. digamos, y los municipios no pueden ser, desde mi punto de vista, indiferentes a esa situación. O sea, de alguna forma, parte del trabajo de una administración política tiene que ser el bienestar de todos sus vecinos, Como y en prioridad. eso mediar en la distribución económica justa, tiene que haber, o sea, negar el comercio como el comercio de particulares frente a las grandes cadenas, la búsqueda de un equilibrio tiene que estar. Y eso, digamos, no es una cuestión exclusivamente aplicable a Pilar. No, claro. Hay municipios del interior del país y de la provincia de Buenos Aires que han, digamos, prohibido la instalación de hipermercados o grandes centros. Tomemos Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata le ha permitido instalación de ERISI, pero sobre la circunvalación, no en el interior de la ciudad. Sí. Bueno, este tipo de cuestiones que parecen que a veces se juegan Sí, y en tomar cuanto a la... decisiones, no sé si coincide, pero por ejemplo, viene ahora al caso mencionar el municipio de Morón, que tomó la decisión hace días, semanas atrás, de ir al hipermercado y decirle, mira, no se puede indumentaria, vas a tener que sacarlo de la góndola, porque no se puede estar vendiendo ropa porque los comercios no están habilitados tampoco, los pequeños Claro. comercios. Entonces, bueno, No, más o menos se equilibra y la protección va para todos lados de la misma manera. sí, yo quiero aclarar de que desde mi punto personal, mi punto de vista, la cuarentena puede ser perfectible, pero hoy es la única herramienta que se tiene concreta y probada para defendernos de la amenaza mayor que representa la pandemia, que es que se desborde el sistema de salud. Esa es una Eso es cuestión central. Ahora, indiscutible. después hay un Eso, análisis. claro, esa Sí, parte sería indiscutible. En esa, eso es lo que creo que, la gran digamos, mayoría no hay estamos sentido común todos, que lo resista. claro, O exacto. sea, Y aquellos, basta aquellos sí, basta, que hablan de conspiración, bueno, que digan lo que quieran, bueno, pero en realidad es lo tenemos- que está funcionando. bien, y en eso no hay grieta en el poder político, en quienes están ejerciendo el poder político. O sea, el poder político está ejercido y trasladado a quienes nos gobiernan por una, digamos, traslado de la representatividad. Y en eso no hay grieta, porque basta tener un gobernador o un intendente que tiene que llevar adelante una administración política en todo el sentido del poder, del poderoso que tiene la palabra política, para estar de acuerdo en que el distanciamiento social y la cuarentena son la herramienta con la que cuentan, y que el temor fundamental es que su sistema de salud, en la magnitud que tiene un municipio, que tiene una provincia y que tiene la nación, no se vea desbordado. Ahora, sacado este análisis primario, hay un análisis secundario que es, bueno, cumpliendo las normativas de distanciamiento, cumpliendo la protección, todas las medidas son planas. Mira, claramente no son planas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los barrios como Villa Azul o barrios como la Villa 31 necesitan soluciones de política diferenciadas de las que tienen Exacto, otros barrios. ¿Por qué? exacto. Bueno, porque la realidad lo plantea objetivamente. Bueno, dentro de ese contexto de realidades está la supervivencia de los comercios, la supervivencia de los profesionales. ¿Por qué? Porque pasado el estado de la pandemia,
el país tiene que continuar, el comercio tiene que continuar, las pymes tienen que continuar. Entonces, creo que el gobierno demuestra una vez más que no es un gobierno de sordos. Creo que ha escuchado la parte válida de la propuesta y no se quedó con la periferia. O sea, si uno observa las protestas del fin de semana pasado, el gobierno ya ha tratado en una reunión de gabinete de crisis ayer estos detalles, o sea, estos detalles de bajar línea de cómo encontrar canales para que podamos tener no racionalización, digamos, una cuarentena más racional ni más inteligente, sino ir tomando esas verticalidades que necesita la implementación para poder ir dando soluciones. Fundamentalmente, creo que a los comercios y también a los profesionales. Hay rubros que obviamente van a continuar afectados. Creo que el rubro de la construcción privada y pública va a continuar con restricciones, fundamentalmente porque están muy ligados al transporte y muy ligados a los focos de contagio. Y en eso creo que no se pueden esperar soluciones en el corto plazo. Lo Quedó mismo claro. el tema escolar, que trae, bueno, digamos, uno piensa que lo escolar es solo llevar a los chicos al colegio, la asistencia de los chicos, pero también ahí tenemos quienes transportan a los chicos, quienes tienen el kiosco en los colegios, quienes proveen los alimentos. Bueno, claramente eso es un problema que no tiene viso de solución. Gracias, Gondel, muy amable. No, como siempre, a tus órdenes, María José. Muchísimas gracias, nos dejó datos muy importantes. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Marcelo Gondel, politólogo, y nos tiró unos datos muy interesantes, muy importantes, ¿sí? Con la palabra de la gente de Presidencia de Nación, donde hablan de comercios de cercanía, y es ahí donde no sería tan como lo pintan el tema de los comercios con persiana abierta, por ejemplo, dio el ejemplo del centro de Pilar. Poco de música, José, en esta mañana estamos en el 11 30 05 7645. A Belén la llamaron anoche y le dijeron venite para el hospital porque vas a quedar internada con tu beba de 9 meses, la beba de Manuel Alberti que dio positivo coronavirus.